Ahí sí. Bueno, buenas tardes, queridos amigos, hermanos, qué alegría poder ver algunos acá. Hoy día es un día especial porque este es un pequeño culto unido. Están los hermanos de la iglesia San Marcos, de arriba Playa Ancha, están los hermanos de la iglesia Playa Ancha. Y también hay algunas caras nuevas, algunas visitas, sean bienvenidos, si es que estás por primera de acá. Y algunos viejos amigos que han llegado, bienvenidos nuevamente. Que el Señor les bendiga por estar juntos, ¿no? Qué bendición poder alabar al Señor y reflexionar en torno a su palabra, ¿no? En torno a la palabra del Señor. En nuestra iglesia, ¿no? La iglesia anglicana, acostumbramos a abrir la Biblia, ¿no? Abrirla, leerla, estudiarla. Y también en las reuniones dominicales, en los cultos, lo que hacemos es justamente explicar la palabra de Dios, ¿cierto? Reflexionar en ella, poder quizás sacar algunas implicancias para nuestra vida, algunas aplicaciones para cómo vivir. Ya, ¿cierto? Hemos comenzado una serie de sermones desde el comienzo de año, desde el primer semestre. Estuvimos abarcando el Antiguo Testamento. Hablamos de estas personas de barro y cómo distintos personajes del Antiguo Testamento nos hablaban de luces y sombras de la humanidad, ¿no? Y estas personas nos apuntaban a Cristo. Ahora, en este segundo semestre, ya desde la semana pasada, donde el hermano Carlos Leighton nos estuvo predicando, vamos a estar hablando del Nuevo Testamento. Estuvimos viendo, si se acuerdan, aquellos que estuvieron en el retiro de la carta de Pablo a los Gálatas, y el domingo Carlos nos predicó acerca de esta introducción a la carta de Santiago en el Nuevo Testamento. Así que vamos a tener un tiempo bien emocionante este segundo semestre, porque vamos a exponer a distintos momentos del Nuevo Testamento, distintas cartas, pasajes que nos van a llevar a decir, bueno, ¿cómo este Señor Jesucristo al cual apuntaban los hombres de barro, las personas de barro, en realidad es el motor, es la causa, es la razón por la cual vivimos vidas de santidad, vidas para el Señor? Hablamos en el retiro de que somos libres para servir al Señor, y la serie que comenzamos ahora de la epístola de Santiago lleva por nombre Una comunidad sabia en medio de un mundo injusto, ¿cierto? Así que te invito a que tengas tu Biblia abierta, tengas tu celular activado y vamos siguiendo juntos este sermón. Acompáñame en esta oración para que Dios nos guíe, nos dé la gracia y el corazón apropiado para escuchar su palabra. Oremos. Señor, estamos acá deseosos de conocerte más, de poder saber, Padre, cómo honrarte con nuestras vidas, cómo quizás cambiar formas de vivir, transformar maneras de pensar para honrarte mejor. Señor, ayúdanos a tener los oídos atentos, los sentidos dispuestos, el corazón abierto para honrarte con lo que vamos a escuchar hoy día. Te lo pido, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Déjame preguntarte para comenzar, ¿no? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Con quiénes te relacionas al momento de enfrentarte con un problema en tu vida, con una dificultad? ¿A qué o a quiénes recurres, cierto, para solucionar conflictos, para resolver problemas, para enfrentar las pruebas que todos tenemos en la vida, cierto? Para nadie sería una sorpresa que la vida está llena de dificultades. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos problemas tienes al día? Poquito. 1, 2. Típica esa que vaya a la ducha y se acabó el gas. O se cortó la luz para los que tienen termo, no sé. O problemas como que se te llueve la casa. O problemas graves como que hay enfermedades, ¿no? Que hay dificultades, que hay peleas, que hay dramas, ¿no? Y muchas veces preferiríamos cerrar los ojos y escapar a la dura realidad de que la vida está llena de dificultades, algunas más difíciles que otras. La pregunta es, ¿qué hacemos en esos momentos frente a esos problemas? Cuando llegan esas pruebas, ¿qué haces tú? ¿A dónde vamos? ¿A quién recurrimos, no? Porque finalmente, ¿cierto? La novedad
lo novedoso no es que vengan o no vengan problemas, eso es obvio. Lo llamativo, lo diferente es qué vas a hacer para responder a los problemas, ¿cierto? ¿A dónde vas a ir? Santiago, ¿cierto? Este hombre anciano, líder de la iglesia, escribe esta carta y él asume que quienes van a leer esta carta son personas que han creído en Dios, son creyentes y son seguidores probablemente de Jesús, ¿cierto? Estas 12 tribus que se hayan dispersas por el mundo, como dice el versículo 1. Recuerden, Santiago 1, versículo 1, ahí estamos. Son miembros de la familia de Dios, escogidos, pueblo escogido por el Señor para ser sus hijos. ¿Será acaso que estas personas, ¿no?, los que leen esta carta, van a buscar soluciones a los problemas con sus propias fuerzas? ¿Será que van a escapar de las dificultades y van a buscar soluciones con las cosas que el mundo te da? ¿Van a evadir los conflictos, van a evadir las pruebas para querer tener una vida más placentera, más cómoda, más agradable? 3 cosas vamos a ver en este primer pasaje de la epístola de Santiago, del capítulo 1, versículo 1 al 11. Recuerden, 1 al 11. 3 cosas. Primero, existe una dicha, la dicha de enfrentar las pruebas en comunidad. Es una alegría enfrentar dificultades en comunidad. Versículos 1 y 2. Segundo, la necesidad de buscar sabiduría en Dios en medio de las pruebas. La necesidad de buscar la sabiduría en Dios en medio de las pruebas. Versículos 3 al 8. Y tercero, el peligro, ¿no? El peligro de escapar o de querer solucionar las dificultades con nuestras riquezas. Versículos 9 al 11. La dicha de enfrentar las pruebas, la necesidad de buscar sabiduría y el peligro de escapar de estas pruebas por medio de las riquezas. Versículos 9 al 11. Así, vamos viendo cada uno de estos puntos. Vamos a lo primero, ¿cierto? Esta dicha de enfrentar las pruebas en comunidad. Versículos 1 y 2. Escucha esto, Santiago le escribe a un pueblo disperso, ¿cierto? Que se ha ido por distintos lugares, se ha dividido, que se encuentran problemas. Pero esos problemas, esas pruebas, Santiago quiere que lo vean como oportunidades de crecimiento. Y no lo hace como alguien desconocido, como un X, como un pastor que uno escucha por YouTube y que nunca ha conocido su vida. No, él lo hace como alguien cercano, como un siervo de Dios, como un hermano en la fe, alguien que te conoce, alguien que sabe por lo que estás viviendo, ¿no? Algo comentó la semana pasada Carlos acerca de la autoría de esta carta, y es muy interesante. Uno podría investigar mucho, y se ha discutido mucho en la teología, los eruditos bíblicos, de quién realmente escribió esta carta, quién fue el autor. Y tanto Carlos como yo tenemos el consenso, y la mayoría de los estudios dicen, bueno, en realidad esta carta ha sido escrita por Santiago, obviamente por eso se llama así, pero no cualquier Santiago. De hecho hay como 4 Santiagos famosos en el Nuevo Testamento. Está Santiago, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Está Santiago, que también era apóstol, hijo de Tadeo. Y hay un Santiago muy especial, que es Santiago, el hermano biológico de Jesús, hijo de María. Ustedes saben que en el pasaje de Marcos 6 se habla que Jesús tuvo 4 hermanos: Santiago, Judas y otros 2 que no recuerdo los nombres, ¿no? Uno de ellos es el autor de esta carta, que cuando Jesús resucitó se le apareció, dice Hechos, 1 Corintios 15, y empieza a crecer en la fe y se vuelve uno de los ancianos de la iglesia primitiva, uno de los líderes, pastores de la iglesia de Jerusalén. Entonces este Santiago, el hermano de Jesús, líder de la iglesia, que se describe en Hechos 12, Hechos 15, Hechos 21, hasta en Gálatas 2 vimos la semana pasada que se habla de este Santiago, le escribe a las 12 tribus dispersas por todo el mundo, para que tengan claridad de que cuando hayan problemas, cuando haya dificultades, Dios está contigo.
Y esto es fundamental tenerlo presente, porque si ustedes leen toda la carta, si la estudian en profundidad, lo que vamos a hacer las próximas semanas acá en la iglesia, nos vamos a dar cuenta que en realidad esta carta está enfocada al hacer, ¿cierto? Más que al ser. Está enfocada al cómo debes vivir, cómo te debes comportar, cómo te vas a reaccionar frente a las dificultades. Porque Santiago sabe, y podemos estudiarlo en el libro de los Hechos, que lo vamos a hacer a final de año. Santiago sabe que el cristiano vive una tensión: predicar y no practicar. Del dicho al trecho hay mucho, ¿cómo? Ahí está, el dicho al hecho hay mucho trecho, ahí sí, bien, están atentos. Del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿cierto? Hay una dificultad. Santiago sabe que el Evangelio de Jesucristo que se te ha dado por gracia como un regalo inmerecido debe ser puesto a prueba, debe ser evidente en tu vida, debes dar un testimonio. Un testimonio que va a ser evidente no solo acá en Valparaíso, sino en todo el mundo, no solo en Jerusalén, sino donde el Señor te lleve, tal vez escapando de la persecución, tal vez yéndote a estudiar a otra parte, tal vez un trabajo nuevo en otro lugar. ¿Cómo vas a poner en práctica tu fe? Entonces, ahora bien, este Santiago, este pastor anciano de la iglesia de Jerusalén, ¿por qué está tan interesado de entregar este mensaje a los hermanos repartidos por el mundo? ¿Por qué? Porque esto debería llevarnos a reflexionar cómo estamos haciendo iglesia. Santiago, en el fondo, y no solo Santiago, sino el Señor, quiere formar un pueblo diferente a lo común, que no solo está predicando el Evangelio, sino que lo está viviendo. Y más encima, un pueblo diferente a lo normal, porque lo normal sería escapar del sufrimiento, evadir el dolor, pero aquí comienza diciendo en el versículo 2, hay una dicha, hay una alegría, hay un placer en el sufrir, en la prueba, en el dolor, porque el pueblo de Dios lo enfrenta con esperanza. Y eso, fíjate tú que lo hacemos en comunidad, por eso dice, hermanos míos, hermanos que vienen llegando a otros lugares, hermanos que se van a otras partes, hermanos de China, de Estados Unidos, de África, de Arica, todos juntos damos testimonio del amor de Dios, ya sea en momentos buenos como momentos malos. Esta es la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo nuestras luchas, las pruebas que enfrentamos, son ejemplos vivos de que no lo hacemos con nuestras fuerzas, con nuestra mente, sino lo hacemos con las fuerzas de Dios? Enfrentamos las dificultades con la sabiduría que Dios te da. Eso, queridos hermanos, se llama testimonio. ¿Cuál es el testimonio que tú das? ¿Cómo enfrentas las dificultades? ¿Evadiendo, escapando o buscando tu plata para resolver los conflictos? ¿O yendo a Dios? Déjame preguntarte, ¿no? ¿Qué cosas malas has vivido tú? ¿Qué pruebas, qué dificultades has tenido? Que confías tanto en Dios que dices, lo voy a compartir con mis hermanos. Les voy a decir esto, porque va a mostrar una fe genuina, real, un testimonio de perseverancia, de paciencia. Entonces déjame preguntarte, ¿con quién hoy día mismo puedes compartir que lo has pasado mal? Que hay dificultades, que hay tristeza, que hay lágrimas, que estás chato. Ahora en el cafecito lo podemos compartir, o lo podemos compartir en el picnic que vamos a hacer en la ex cárcel, que están todos invitados ahí, ¿no? O queremos contar solo las cosas buenas a las redes sociales, ¿no? A los Instagram. Mostrando ahí en la plenitud de la vida. En el spa, ¿no, hermano Andrés? No. En la radio. ¿Cómo vas a compartir tus cosas malas, tus dificultades con otros? Y lo último que nos muestra este primer punto, ¿no? Es que el hecho que el pueblo de Dios se encuentre en esta dispersión, en esta diáspora, como está en el original, no en el griego, significa que tenemos una oportunidad de ver obrar a Dios en la vida de personas en todo el mundo, en todas partes. Si hoy día tú estás acá, puedes ser sincero
con los demás y decir, mira, tengo estas dificultades, no sé qué hacer, estoy mal. O tú puedes escuchar la dificultad de otro y orar con ella, abrazarlo, ¿no? O si te toca ir a otro país, a otra ciudad, también lo vas a hacer, reuniéndote con hermanos que están viviendo dificultades. Y juntos van a poder acompañarse, consolarse y animarse en el Señor, en medio de las pruebas. Lo segundo que vemos acá en este texto, y es algo que todos nosotros necesitamos, es precisamente esta necesidad de buscar sabiduría en Dios en medio de las pruebas. Y no buscarla en otras cosas. Versículos 3 al 8. Porque es verdad, si tú has creído en Jesús, si tú eres parte de una comunidad de fe que busca sabiduría, que busca de alguna otra manera vivir para Dios, lo normal es buscar justamente la sabiduría y la dirección en Él. ¿Dónde vas a vivir? ¿Dónde vas a recurrir a buscar solución en el momento de la angustia? En el momento del peligro, si te dices cristiano. La pregunta es, ¿para qué entonces sirve la sabiduría? ¿Por qué vamos a buscar sabiduría en Dios en el momento de la angustia? Básicamente, como lo dice el versículo 3 y 4, mira tu Biblia, buscamos sabiduría para que justamente por medio de esta perseverancia, constancia, en medio del dolor, evidenciemos que tú y yo somos plenos y perfectos en Cristo, íntegros en Cristo. Y no lo somos en una vida placentera, ¿cierto? En Hawaiian Tropic, no sé. Sino somos plenos, exitosos, perfectos solo en Cristo. Incluso cuando hay lágrimas en nuestros ojos, cuando hay cansancio, incluso cuando estamos muriendo, podemos decir, Señor, tengo sabiduría que viene de ti porque sé que en ti estoy perfecto, ¿no? Es decir, con otras palabras, para poder comprender, ¿no?, y deleitarnos en medio del sufrimiento, necesitamos sabiduría. Sabiduría que viene de Dios, ¿no? Que no viene del mundo, sino viene de Dios. Dice el versículo 5, si a alguno de ustedes, si a alguno de los que están acá, les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Qué hermoso, ¿no? O sea, Santiago no solamente está dejando en evidencia el carácter de Dios, que es un Dios generoso en darte sabiduría, sino que Santiago, como un buen pastor, no como yo, nos dice, todos nosotros, justamente, no nos dice, todos nosotros necesitamos sabiduría, todos nosotros nos equivocamos, todos nosotros somos necios, sino como un buen pastor te hace la pregunta, ¿tú necesitas sabiduría? Si alguno de ustedes se siente que le faltó sabiduría, que le falta comprender por qué estoy pasando por este mal rato, para qué estoy viviendo este dolor, anda al Señor, ¿no? Y lo hace como pregunta porque justamente nos da la oportunidad de examinar nuestro corazón. No es lo mismo que te diga, tú tienes que ir a buscar a Dios, tú necesitas sabiduría, a que te diga, ¿será acaso que te falta sabiduría? ¿Será acaso que estoy viendo los problemas en mi vida como algo, como un peso que no aguanto más? ¿Realmente me cuesta creer que Dios sigue estando en control en medio del dolor y la prueba de mi corazón, en mi vida? O esa famosa pregunta que se escucha, ¿cierto? ¿Cómo puede ser que un Dios bueno a la vez permite tanto sufrimiento, especialmente en mí? Déjame decirte que si no entiendes, o si alguna vez has tenido estas preguntas, el Señor, por medio de Santiago, te está diciendo, anda al Señor, pídele sabiduría para entender, para comprender, para descansar en Él. Porque finalmente, como dice el Proverbios 1, el principio de la sabiduría, sí, la causa, el origen, el motor de la sabiduría es el temor a Jehová. El confiar y creer en Dios es desde donde comienza esta sabiduría. Para darle sentido a tu vida, para darle coherencia. ¿Verdad? Por eso sufro, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces nosotros, tú y yo, tenemos la oportunidad de dialogar, de conversar con personas que no creen en Dios, que no están ni ahí con la fe cristiana.
lo prudente para nosotros sería no menospreciarlas ni menos satanizarlas, sino estar ahí, amar con ellas y pedirle al Señor que Él traiga sabiduría sobre la mente de esa persona, sobre su corazón, así como la trae a nuestras propias vidas, ¿no? Es Dios quien tiene el poder para abrir los ojos. No nosotros, no es nuestra inteligencia, no es nuestra riqueza, sino es Dios. Y lo más maravilloso es que nos permite en ese proceso ser humildes, para entender que sin Él no podemos hacer nada de manera sabia. Yo no sé si tú has conocido alguna vez a alguien que te digas, oh, esta persona es un sabio. ¡Wow! ¡Qué sabia esta persona! ¿Te ha pasado? ¿Has conocido a gente así? Incluso muchas veces lo confundimos y pensamos que la sabiduría es directamente proporcional a los años. Entre mayor sea alguien, más viejo, más vieja, más sabio. Pero no siempre es así. De hecho, muchas veces nos sorprendemos a personas jóvenes, ¿no? Muy sabias. Porque de alguna u otra manera lo que nos enseña este pasaje es que la sabiduría tiene que ver con cuánta fe tengo en Dios y con cuánta consecuencia hay entre lo que predico y lo que practico, ¿no? Bueno, yo conozco a una persona mayor de 90 años que la considero demasiado sabia. Es una persona que vive en Inglaterra, que se llama Felicity Houghton o Felicity Bentley Taylor. Esta es una mujer maravillosa que vivió por los años 60, 70, 80 acá en Latinoamérica. Por 40 años estuvo predicando el Evangelio y armando grupos de estudio bíblico en las universidades, en Chile, en Perú, en Bolivia. Y es una mujer que cada vez que uno habla con ella y está con ella es como, wow, qué placer, qué mujer sabia, ¿no? Y hace poco tuve el privilegio de leer una carta que ella envió a un grupo de personas. Y cuando la leía, cada vez que leía algo decía, wow, ¿cómo lo hace? ¿Cómo dice esas frases tan profundas, pero a la vez tan bíblicas, pero a la vez tan tiernas y tan coherentes con nuestra realidad y dando respuestas a nuestros problemas, ¿no? Sabiendo que Dios a su tiempo responde, que Dios a su tiempo suple las necesidades y que Dios, cuando no hay ninguna razón de por qué pasamos por esto, Dios te está diciendo, tranquilo, estoy contigo, te amo, tengo un propósito para ti. Queridos, la solución a nuestra falta de sabiduría, ¿saben cuál es? Es ir a nuestro Padre Celestial y Él, como un buen Padre, te va a explicar. Te va a dar sabiduría para que tú tengas paz, paciencia, sentido, propósito. Y quizás ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos. Y por eso Santiago lo dice acá. En el versículo 6 al 8 nos presenta la dificultad de que a veces vamos a Dios pidiéndole sabiduría, pero la verdad es que no le creemos. Dudamos que si realmente Dios es lo suficientemente grande, fuerte, poderoso para explicarte, para convencerte, para darte paz en tu vida, ¿no? Finalmente, el dudar de Dios, dudar que Él nos dará la sabiduría necesaria para comprender nuestra vida, significa que no creemos que Dios es tan poderoso para guardar nuestros corazones. Incluso más, si dudamos de que Dios es tan poderoso para darte sabiduría, finalmente dudamos que Dios es tan bueno que dio a su Hijo para morir por ti y para guardarte no solo en esta vida, sino en la vida eterna, ¿no? Uno de los grandes dilemas de la humanidad, del pueblo cristiano, es qué hacer si alguien me quiere matar por mi fe, ¿no? Hay hermosos testimonios de cristianos que dijeron, no, me da lo mismo, mátenme, yo me voy feliz con el Señor. Y uno dice, wow, hay que tener mucha sabiduría para responder así, ¿no? Hay que tener mucha gracia, mucha coherencia. Podemos tener la convicción, hermanos, que el Señor te va a dar la sabiduría necesaria para enfrentar un momento así. No solo tú, sino lo está haciendo hoy día mismo, a lo largo del mundo. Está yendo convicción, gracia, sabiduría. Podemos responder, ¿hacia dónde va mi vida en medio del dolor? ¿Para qué estoy viviendo una situación así? Puedes decir esto, Dios, tú eres tan poderoso, tan real en mi vida, que nada se te escapa. Y por medio de esta situación voy a poder dar testimonio de ti. Voy a poder
demostrar que tú eres un Dios real. Incluso podré enseñarle a mis amigos, a mi familia, que tú eres un Dios maravilloso, bueno. Y vivir abrazado a ti es lo mejor que me enseñas, lo mejor que puedo hacer. Y fíjate que en medio del dolor es cuando el Señor va a trabajar tu carácter y te va a mostrar de que tú puedes ser cada día más como Jesús. Amén. Ahora vamos a ver el tercer punto, ¿no? Que es el punto más tenso. Hay un peligro acá, en medio de este proceso. El peligro de querer escapar, de querer buscar una solución a los problemas, a las dificultades, a las pruebas. ¿Por medio de qué? De las riquezas. Versículo 9 al 11, ¿no? Y aquí básicamente Santiago expone dos maneras de reaccionar ante las pruebas. Por un lado dice, los pobres son aquellos que enfrentan las dificultades solo con lo que está a su alcance. Y como la gente pobre no tiene mucho a su alcance, recurre solo a Dios. Porque es lo único que está ahí. En cambio, aquellos que son ricos, que tienen dinero, cuando viene un problema, cuando viene una dificultad, deja a Dios un poco al lado y recurre ¿a qué? A la plata, ¿cierto? Recurre a las habilidades, recurre a las redes, busca alguna solución para resolver su conflicto, tener una vida cómoda. Y esto nos choca, ¿no? Especialmente en la época en que estamos viviendo, una época muy cómoda, donde la gente gana plata, donde ganamos recursos, y donde si no ganas dinero, de alguna manera estás buscando otras maneras de salvarte en vez de ir a Dios. Por eso Santiago da esta alerta y nos dice, cuidado con buscar solución en las riquezas y no en la dignidad que Cristo te da. Porque ojo, aquí el problema no es precisamente si la persona tiene o no tiene plata, sino más bien dónde está su corazón. ¿A dónde va? ¿A quién va en medio de los problemas y la prueba? Esto es algo que siempre ha desafiado a la humanidad y por eso leímos recién este pasaje de Lucas 18, de la historia de este dirigente rico, como dice el relato de Marcos, de este joven rico, en donde Jesús expone su corazón en presencia de todos y le desafía a entregar todo lo que tiene, venderlo y entregárselo a los pobres, para luego venir y seguirle a Él. Pero claramente, ¿qué es lo que hace este joven? Este hombre, este dirigente, se va triste. Porque el dinero, ¿cierto?, significaba despojarse de su seguridad, despojarse de la valoración de los demás, despojarse de la comodidad, incluso despojarse de la libertad misma que te da el tener plata. Y esto es precisamente lo que nosotros sentimos hoy día con nuestros recursos. Valoración, seguridad, comodidad, libertad. El dinero te permite evadir problemas, te permite solucionar conflictos, te da la libertad de vivir donde tú quieras, no en el lugar conflictivo, sino te vas a vivir a otro lugar, alejarte de personas complicadas. Y la gran pregunta detrás de todo esto es, ¿cómo nosotros, en medio de una cultura del consumo, del reinado del dinero, vamos a vivir confiando en Dios? ¿De qué manera Dios está gobernando mi vida? ¿De qué manera sigo sinceramente a Jesús en mi vida? Y la respuesta está, recién Santiago la dio. Ora, anda a tu Padre, pídele sabiduría, pídele humildad, pídele deseo de servir, pídele sencillez en tu corazón. Quizá hoy día sería hasta ridículo a una persona que tiene dinero decirle, no, enfrenta los problemas, no lo esquives, anda, pon el pecho a las balas. Incluso sería ridículo decir, esconde tu dinero y enfrenta los problemas sin plata. No sé si tú eres capaz de hacer eso. Yo personalmente me costaría mucho. Pero lo que sí podemos hacer es lo que dice el versículo 9. Mira lo que dice tu Biblia, versículo 9. Que así como el hermano que es pobre debe enorgullecerse de la dignidad que tiene en Cristo, de la misma manera el que tiene plata debe enorgullecerse no de lo que tiene,
sino de que no vale nada sin el Señor. Cristo es nuestra dignidad. No mi plata, no mis ahorros, no mis bienes, sino solo el Señor. ¿Sabes cómo se llama eso? Humildad. Ojo, Santiago acá no le está diciendo a los ricos, así como el Señor Jesús le dijo al joven rico, anda, vende todo y entrégase a los pobres. No. Lo que está diciendo acá Santiago es, te desafío a evaluar tu corazón. ¿Dónde está verdaderamente tu confianza? Para que vayas al Señor en humildad, ¿cierto? Y dependas en Él en toda circunstancia. Porque efectivamente lo que toda la carta de Santiago está haciendo es preparar los corazones de los creyentes para que con riquezas o sin riquezas, frente a persecución o una época pacífica, con dolor o con alegría, tú puedas ir donde el Señor y decir, Señor, dependo de ti, vivo para ti, mi vida tiene sentido por ti. Hoy día nosotros, a diferencia de los hermanos que leyeron esta carta originalmente, no enfrentamos necesariamente la muerte por nuestra fe, no, al menos acá en Chile, pero sí tenemos un gran desafío. ¿Cómo le entrego al Señor mi vida, mis riquezas, mi estudio, mis redes, mis proyectos? O cómo incluso sabiendo que los problemas y las pruebas van a venir sí o sí, voy a poner en práctica esta humildad que el Señor me llama a tener. ¿Cómo voy a pedirle al Señor sabiduría para enfrentar un momento de angustia? Queridos hermanos, este primer pasaje nos habla de 3 grandes temas: las pruebas, la sabiduría y las riquezas. Y son cosas que constantemente Santiago va a estar hablando en esta hermosa carta, ¿no? Pero principalmente lo que Santiago quiere remarcar, lo que quiere poner ahí como tatuado en tu vida, escucha esto, es que debes ser humilde, debes buscar en el Señor dirección, debes ser parte de una comunidad de fe que te confronte, que te aliente, que te acompañe en los momentos de debilidad. De alguna manera no vale nada enfrentar una prueba y quedarse callado. Nadie supo que estuve a punto de morir. Lo superé solo. ¿Han escuchado eso? Para el pueblo cristiano, queridos, esa prueba es un testimonio vivo de que Dios es real, ¿no? Y que Él te va a dar el consuelo, la esperanza, y como comunidad vamos a poder estar juntos, comprendiendo que Dios es real. Dios te puede dar muchas respuestas en tu vida. Lo hemos repetido, ¿cierto? Dios te puede decir que sí, te voy a ayudar en medio de este dolor. O te puede decir que no te voy a ayudar, te toca enfrentar esto hasta la muerte. Para que confíes y veas que yo estoy más allá de la vida y la muerte. O te puede decir tranquilidad, aún no, paciencia. Quiero moldear el carácter de Cristo en tu vida. La pregunta es para ti, ¿realmente estás confiando que Dios está ahí, detrás tuyo? ¿O realmente piensas que la plata, que mi inteligencia, que mis redes, que mi habilidad para hacer cosas lo es todo? Oremos al Señor. Padre, ayúdanos a ser sinceros delante de ti, ayúdanos a ser sencillos. No queremos aparentar que vivimos una vida placentera cuando sabemos que hay dificultades, Señor. Cuántas cosas. Ayúdanos a ser sinceros los unos a los otros. Y especialmente, como decía esta carta, ayúdanos a ir a ti con confianza, sabiendo que tú verdaderamente nos vas a responder. Tú nos vas a dar la sabiduría necesaria para enfrentar momentos difíciles. Tú nos vas a dar la sabiduría, la valentía, la pasión para compartir esos momentos difíciles con otros. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, en humildad, en sencillez, con sabiduría. Padre, que las pruebas, que las dificultades, que los problemas no hagan crecer el orgullo en nosotros, sino que hagan crecer nuestra dependencia de ti, Señor. Lo que te pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, queridos.